sección de fuente. Aquí seleccionan fuente de voltaje, ponen etiqueta 1, segmento 1. Entonces, el monopolo lo vamos a alimentar en la base y de hecho es el primer monopolo el que estamos alimentando. Por eso les mencioné que este arreglo tiene como elemento, bueno, ponen entonces parte real 1, parte real 0 para el voltaje. Listo, profe. ¿Listo? Pasamos entonces a la sección de frecuencia. Vuelven a introducir una frecuencia de 167.2 MHz. Se van a ir a la sección de medio y ahora van a seleccionar la tercera opción que es un plano perfecto. Verifiquen que la casilla esté activada. Y una vez que entonces eh, hicieron esto, le dan guardar cambios. Cierran la ventana y otra vez en la ventana principal tenemos un patrón de no tenemos ahí también pues la distribución de corriente y la curva que describe la magnitud de la distribución de corriente ya no se encuentra sobre un plano, porque ahí de alguna manera el giro que va sufriendo esa curva está relacionado con la fase, con la fase en la corriente de alimentación. Bueno, si volvemos a poner nada más magnitud,
Pues otra vez las curvas van a estar en un plano. Eh, si seleccionamos patrón de variación multicolor, esto que está aquí es el diagrama de variación de este sistema. La ganancia, de acuerdo aquí a lo que aquí aparece, la ganancia máxima es de 8.11 dBi. Si seleccionamos el componente teta, esto que está aquí sería el diagrama de variación, de campo. Eh, Podemos cerrar la ventana. Si nos vamos aquí a la ventana principal de NEC, de acuerdo a lo que aquí aparece, la impedancia del elemento activo es de 661 menos 535. Y si diéramos clic otra vez en calculadora y ahora eligiéramos barrido en frecuencia y otra vez ingresáramos estos datos, frecuencia inicial de 20 MHz, frecuencia final de 1200 MHz y paso de 10 MHz, podríamos ver cómo es el comportamiento, por ejemplo, de la impedancia en función de la frecuencia. Bueno, entonces voy a darle generar. Con esto entonces se obtiene lo que está aquí. Bueno, esta es la gráfica de la ROE considerando una impedancia de 75 ohms, pero eso no me interesa ahorita. Me interesa la gráfica de impedancia, ¿sí? Como pueden ustedes observar en esta gráfica de impedancia, nuevamente se tienen para esta antena varias frecuencias de resonancia. Una frecuencia de resonancia que está alrededor de que se encuentra entre los 70 y los 80 MHz, ¿sí? En algún punto entre esas dos frecuencias. Hay otra frecuencia entre 150 y 160 MHz. Después hay otra frecuencia de resonancia entre 230 y 200, más bien entre 240 y 250 MHz, etcétera, ¿sí? Como ya les había dicho, una antena tiene varias frecuencias de resonancia. Eh, bueno, se podrían hacer gráficas con más calma y eso lo pueden hacer después de que, cuando tengan tiempo, ¿sí? Mientras vamos a continuar, se van por favor otra vez a la sección, al cuaderno de 4 negros, dando clic en el icono cuaderno. Vamos ahora a guardar este archivo que editamos como práctica 4. Como práctica, si le tengan al archivo, eh, vamos a hacer los siguientes cambios. Vamos a seguir considerando ese arreglo de dos monopolos, pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño. Entonces, una vez que ya le dieron guardar como archivo 8.1, se van a la sección de símbolos y lo único que van a modificar, bueno, si no mal recuerdo, lo único que se modifica es H1. En H1 van a poner ahora 0.45 y en H2 van a escribir 0.4725.
Con esto estamos también analizando una antena Yagi de 2 monopolos, donde el elemento parásito sigue siendo un reflector. La única diferencia es que ahora el monopolo activo es de 1/4 de longitud de onda, mientras en el primer ejemplo, el monopolo activo era de media longitud de onda. Entonces, lo único que estamos aquí es, cambiando el tamaño de los alambres. Listo, profe. ¿Listo? Y si ya escribieron entonces esto, le dan, guardar cambios, cierran la ventana, se van otra vez a la ventana principal, le dan clic en la calculadora, eligen nuevamente patrón de campo lejano, eh, le dan clic en 3D, otra vez en estructura se van a corrientes, ahí aparece cómo es ahora la distribución de corriente. eh, en el parásito, pues lo que ustedes pueden observar es una corriente de menor magnitud que la del elemento activo, pero es un poquito más grande que en el ejemplo anterior. Si se van a patrón multicolor, esto que está aquí es el diagrama de variación de ganancia. La ganancia es ahora de 8.07 decibeles. Si eligen ahora componente teta, esto que está aquí es el diagrama de radiación en el plano, es el diagrama 3D, pero de campo, ¿sí? Bueno, eh, mm, bueno, aquí cambié un poco la convención, ¿sí? Cuando analizamos el antena Yagi, consideré de acuerdo a la figura que el elemento activo estaba en el origen y que el elemento reflector se encontraba sobre el eje negativo. Aunque allí había usado el eje X como eje del arreglo, en estos ejemplos estoy considerando que el eje del arreglo es el eje Y, ¿sí? Bueno, hay ligeros cambios en cuanto a los supuestos que manejé en la teoría para el análisis de este tipo de antenas. Bueno, si cerramos esta ventana y otra vez le damos clic en el icono de calculadora y le damos generar, aquí ustedes pueden observar que la impedancia para este monopolo es de 48.2 más 40.2, ¿sí? Igualmente, si le dan clic en calculadora y ahora selecciona frecuencia, barrido en frecuencia, le damos generar. Nuevamente, aquí se puede elegir la opción de impedancia y se observa ahí nuevamente en el intervalo que va desde 20 a 1200 MHz, hay varias frecuencias de resonancia, solo que el número de frecuencias de resonancia para este monopolo es menor el que teníamos para, bueno, no para este monopolo, para esta
Para este arreglo de antenas, el número de frecuencias de resonancia es menor que el del ejemplo anterior. ¿Sí? Bueno, sí. Si otra vez nos vamos al cuaderno, ahora van a irse otra vez aquí en archivo, van a darle guardar como, van a asignarle un nombre ahora al archivo de práctica 8.2. Práctica 8.2. Una vez que escribieron ese nombre, le dan guardar, ¿sí? Y vamos a volver a editar ese archivo. De hecho, vamos a agregar una tercera línea y vamos a hacer algunos cambios. Esos cambios son los siguientes. Entonces, en símbolos, otra vez en H1 van a escribir .9 en lugar de .45. En H2 van a escribir 0.945 en lugar del 0.475. Y van a escribir una tercera variable H3 a la cual le vamos a dar el valor de 0.855. Entonces, con estas variables vamos ahora a manejar una antena Yagi formada por 3 alambres. Un director, un reflector y el elemento activo. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, nos vamos a la sección de geometría. Los 2 primeros renglones podrán ustedes notar que son los que ya teníamos. Vamos a agregar este tercer renglón. Volvemos a poner un alambre, su etiqueta es 3, lo dividimos nuevamente en 19 segmentos. Solo que lo vamos a colocar a esta distancia, a una distancia de menos d medios sobre el eje Y. O sea, el primer extremo está en 0 menos d medios, 0, y el otro extremo está en 0 menos d medios, H3. Y esto que implica que ese tercer alambre también se coloca sobre el eje Y, solo que a una distancia menos d medios del origen. De acuerdo a esta práctica, ¿sí? La distancia entre el reflector y el elemento activo es de 40 centímetros y la distancia entre el elemento activo y el director es de 20 centímetros. ¿Sí? De acuerdo a los datos considerando en el problema, ¿dónde están? Caray, ¿cuál de estos es? Este. De acuerdo a los datos que se están considerando en este problema, pues la D minúscula, si no mal recuerdo, era de 0.4, o sea, de 40 centímetros. Bueno, entonces, cuando terminen de escribir la tercera línea, que es la única que faltaba, me dicen, por favor. O si volvieron a escribir todo, pues me dicen cuando termine. Profe, un favor, tenemos que también puede regresar tantito a símbolos, que me faltó apuntar nada más las 5.
favor. Sí. Gracias. Ya, gracias. Listo, profesor. Listo. Entonces nos vamos, pues ya, eso es todo, ¿sí? Porque en las demás casillas lo dejamos igual. Entonces le dan guardar cambios, cierran la ventana, otra vez desde la ventana principal le dan clic en calculadora, patrón de campo lejano, le dan generar, otra vez se van a 3D, aquí aparece la antena, ¿sí? Claramente aquí tenemos en el lado positivo de Y, tenemos el reflector, el activo está en el eje Z y sobre el eje negativo Y se colocó el director, ¿sí? Aquí el eje del arreglo sería sería el vector menos Y unitario, estaría dado por menos Y unitario. O sea, el eje del arreglo es el eje negativo Y, ¿sí? En estas antenas Yagi, en lugar de que fuera el eje Y, el eje menos Y es el eje del arreglo. Si le damos clic en corrientes, ahí van a aparecer las magnitudes de las corrientes en los 3 alambres. Si le dan clic nuevamente en multicolor, esto que está aquí es el diagrama de variación, ¿sí? Si le dan, pero de ganancia, si dan clic en componente teta, este sería el diagrama de radiación, ¿sí? De campo. Pareciera que la directividad no aumentó. ¿Por qué no aumentó? Porque es importante también seleccionar una distancia adecuada entre elementos, ¿sí? Aquí la distancia de 40 centímetros entre el reflector y el activo y la distancia de 20 centímetros entre el activo y el director no es la más apropiada. De hecho, si se cambiara aquí la distancia o las posiciones entre esos alambres, se puede obtener un diagrama más directivo, ¿sí? Pero al final nosotros tendríamos que ir modificando la distancia entre estos elementos o la posición de esos elementos para conseguir un diagrama más directivo, ¿sí? Por el momento eso ahorita no me interesa. Cerramos la ventana. Ustedes podrán ver en esta ventana principal que la impedancia para este monopolo es de 618 menos 750. Habría que compararlo con la impedancia para el correspondiente, bueno, con la impedancia del elemento activo de la Yagi de 2 elementos, ¿sí? Les recuerdo que esta es una Yagi de 3 elementos y esta impedancia es la del activo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Creo que nos vamos a quedar aquí porque ya faltan 2 minutos para las 10. ¿Alguna pregunta antes de finalizar la sesión?
Ninguna, profe. Gracias. ¿No? Bueno, profe, Entonces gracias. nos vemos el día de mañana. Gracias, profesor. Buenos días. A ustedes, Gracias, buenos profe. días. Gracias, profe. A ustedes.